Bienvenidas y bienvenidos alumnos de segundo año de educación secundaria. En este video abordaremos el tema de el poder absolutista de España, donde nos concentraremos en las causas y consecuencias políticas de las reformas borbónicas. Esto mediante el siguiente aprendizaje. Reconoce las modificaciones políticas, administrativas y económicas ocurridas en Nueva España durante el siglo XVIII, aplicadas por la dinastía Borbón. Ya en videos anteriores estuvimos hablando de las reformas borbónicas en materia económica y en este video pues abordaremos las causas políticas de las reformas borbónicas en Nueva España, así también como su administración. Pues bien, comencemos. En el tema anterior comprendiste las diversas causas y consecuencias económicas que trajeron las reformas borbónicas en Nueva España. En esta ocasión analizarás las causas y consecuencias de las reformas borbónicas en Nueva España desde el ámbito político. ¿Cuáles fueron las causas políticas de las reformas borbónicas en Nueva España? Bueno, las principales causas que provocaron la llegada de las reformas políticas a Nueva España fueron principalmente que los reyes borbones deseaban aplicar algunos preceptos de la Ilustración en su forma de gobierno, así como agilizar la administración de sus colonias en América. Recuerden que a este sistema, esa combinación entre absolutismo y retomando algunas ideas de la Ilustración, se denominó en Europa como despotismo ilustrado. Ya vimos también en un video anterior cuáles fueron los principales reyes de Europa que se manejaron mediante este tipo de gobierno llamado, insisto, despotismo ilustrado. En España pues fue representado por la dinastía Borbón y uno de sus máximos representantes fue el rey Carlos III. La intención que realizó esta dinastía para poder realizar estos cambios en materia política fue la intención de tomar en cuenta las ideas de la Ilustración en la forma de gobierno, y la cual tenía como causa la búsqueda de modernización, así como el establecimiento de la razón y la ciencia como ejes rectores de un buen monarca. Entonces, varios de estos reyes borbónicos, siendo sobre todo Felipe V el primero de ellos, Fernando VI y posteriormente Carlos III, los que, digamos, modernizaron la administración política de España y posteriormente la llevaron a sus posesiones, tanto en Nueva España y otros virreinatos de América. Entonces, bueno, realizaron varios cambios en materia política. ¿Cuáles fueron? Fueron las siguientes. En primer lugar, un nuevo estilo de gobierno basado en las ideas de la Ilustración, que como ya dijimos, se denomina como despotismo ilustrado. También se va a dar una nueva división política en Nueva España a través de las famosas intendencias, las cuales fueron 12 y son el antecedente de las divisiones territoriales que tenemos actualmente en los estados de la República Mexicana. También se va a establecer un ejército, el ejército novohispano, que va a ser denominado posteriormente como el ejército realista. Y finalmente también se va a dar la expulsión de los jesuitas. Esas, digamos, son las principales consecuencias de las reformas borbónicas en lo político. Vamos a analizar cada uno de estos aspectos. Comencemos con el nuevo estilo de gobierno. En España van a surgir, como ya mencionamos, los déspotas ilustrados, monarcas que gobernaban tomando en cuenta las ideas de la Ilustración, la cual fue una doctrina filosófica basada en el uso de la razón y no del derecho divino como antes se pensaba. La Ilustración entonces estaba en contraposición del absolutismo como forma de gobierno. Pensaban que era un sistema de gobierno obsoleto, y también recuerden que este tipo de gobierno, los gobiernos o las monarquías absolutistas, tenían como principal característica que el rey era la máxima autoridad y eran elegidos por Dios. Digamos que esa era la característica ideológica de este tipo de gobierno. Cuando empiezan a darse las ideas de la Ilustración, se dice entonces que ya no era
Dios quien debía otorgar el poder, sino que debía de recaer en el pueblo, es decir, la soberanía del gobierno recaía en el pueblo. Esto pues no les gustaba mucho a los monarcas absolutistas, pero para de cierta manera modernizar estas administraciones tomaron ciertas ideas de la Ilustración, sobre todo lo referente al desarrollo de las artes y las ciencias. Y es por ello, que en los gobiernos de la dinastía Borbón, estos reyes se dedicaron sobre todo a crear instituciones, tanto científicas y artísticas, y también organizaron expediciones científicas en gran parte de sus colonias en América, sobre todo en Nueva España. Es, digamos, como se dejó sentir estas ideas de la Ilustración en el siglo XVIII en Nueva España. Por supuesto, no tomaron en cuenta la cuestión de la soberanía que recaía en el pueblo porque no les convenían sus intereses. Otro aspecto fundamental para el gobierno de los reyes despóticos ilustrados fue el de mantener funcionarios leales en este caso de España, a la dinastía Borbón. Entonces se hizo una serie de cambios, quitando pues a estos funcionarios que eran leales a la antigua dinastía, que eran los Habsburgo, para poner nuevos funcionarios que fueran leales a los Borbones. Lo que buscó, pues, lo que originó, el desplazamiento de algunos criollos que habían adquirido algunos puestos de poder que pues les fueron arrebatados con las reformas borbónicas, es decir, los desplazaron y se tuvieron que dedicar pues a otros oficios que no tuviera que ver prácticamente con la cuestión del gobierno, el cual quedó únicamente en manos de peninsulares, ¿ok? Y sobre todo peninsulares que fueran leales a la nueva administración, es decir, a los reyes de la dinastía Borbón. A esto se refiere cuando hablamos de nuevo estilo de gobierno. También, como ya mencionamos, una consecuencia de las reformas borbónicas en lo político fue la realización de una nueva división política. Para poder realizar una mejor administración de las riquezas de las colonias que tenía o territorios que tenía en América el Imperio Español, los reyes borbones decidieron cambiar la división territorial de Nueva España, que había estado dividida originalmente en reinos, en gobernaciones y provincias. Todo este sistema lo cambiaron a un sistema de división territorial llamadas intendencias. Y quienes gobernaban en estas regiones, en estos territorios, se denominaban como intendentes, quienes fungieron como gobernadores de estas intendencias, que como ya dijimos fue el antecedente directo de nuestra división territorial de nuestros estados actuales. Aquí tenemos entonces el mapa de las intendencias de Nueva España, las cuales surgieron en 1786 y las cuales eran principalmente 12. Lo que estamos viendo de color azul en esta parte de norte de Nueva España eran los llamados territorios, es decir, lugares donde había muy poca población, ¿sí? Prácticamente estaban deshabitadas, grandes extensiones deshabitadas, climas un poco agrestes para crear nuevas poblaciones, pero que aún así pues se fueron colonizando paulatinamente en el siglo XVIII, y ya con la conformación de México como país, de cierta manera pues siguieron un poco abandonadas, pero que formaban parte del territorio nacional y que en un principio formaban parte pues de Nueva España. Esas 12 intendencias son las que vemos aquí. Son la de Arizpe, que va a ser el origen de lo que va a ser Sinaloa y posteriormente Sonora, la intendencia de Durango, que abarcaba también parte de Durango, y también Chihuahua. Ya iba a decir Coahuila, pero no, esa es otra intendencia. La intendencia de San Luis, que efectivamente va a tomar el territorio de San Luis Potosí, lo que va a ser Nuevo Santander, que es Tamaulipas, Nuevo Reino de León, y Coahuila o Nueva Extremadura. Esa va a ser la intendencia de San Luis.
la Intendencia de Zacatecas, que vemos aquí de este color azul, la Intendencia de Guadalajara, que después se llamaría Jalisco, Intendencia de Guanajuato, la Intendencia de Veracruz, que como ven ustedes aquí estaba partido por la Intendencia de Puebla, la Intendencia de Valladolid de Michoacán, que vemos aquí, que después va a ser el estado de Michoacán, y Valladolid se va a transformar después en Morelia, en honor al caudillo de la independencia Morelos, años más tarde. La Intendencia de México, que abarcaba prácticamente los territorios actuales de Guerrero, Estado de México, Morelos, la Ciudad de México, Querétaro e Hidalgo. Todo esto era la Intendencia de México. La Intendencia de Oaxaca, al sur de Nueva España, y la Intendencia de Yucatán, que abarcaba los actuales estados de Tabasco, Campeche, Quintana Roo, Yucatán y parte de Belice. Todo esto era la Intendencia de Yucatán. Entonces, como ven, esas eran las famosas 12 intendencias y fueron la consecuencia de las reformas borbónicas en lo administrativo, es decir, en la creación de nuevos territorios. Y como ya dijimos, dentro de estos territorios gobernaban los intendentes, que debían rendirle cuentas al virrey y a su vez al rey de España. Otra consecuencia de las reformas borbónicas en lo político va a ser el establecimiento del ejército. Durante casi 250 años de dominio Habsburgo sobre Nueva España, no existió como tal un ejército en lo que es en el virreinato. Sin embargo, tras la Guerra de los 7 Años, que fue una de las primeras guerras globales del mundo moderno, que sobre todo se enfrentaron España y sus aliados contra Inglaterra y sus aliados, España pues pierde esta guerra, la Guerra de los 7 Años, y los Borbones entonces decidieron crear un ejército en Nueva España para si se dieran otros nuevos enfrentamientos con otras potencias europeas en territorio americano, pues ya iban a tener una guarnición que pudiera defender el territorio pues de otras potencias europeas. Por eso es que se crea aquí en Nueva España el ejército, que va a ser denominado como el ejército realista, y como ustedes saben es el que se va a enfrentar al ejército insurgente en la guerra de independencia, ¿ok? Entonces también se establece un ejército en Nueva España. Aquí estamos viendo una imagen de los, digamos, los principales categorías que tenían los miembros del ejército de la Nueva España. Y por último vamos a tener como consecuencia política la expulsión de los jesuitas. Los jesuitas representaron un peligro para el Imperio español debido a su obediencia directa al Papa. Los jesuitas eran una orden religiosa que ya dijimos fueron de los últimos que llegaron en el siglo XVI, pero que tuvieron gran prestigio dentro de Nueva España. Los jesuitas eran sobre todo maestros. Obviamente, pues en Nueva España era muy importante la religión católica, pero de cierta manera los jesuitas también cultivaron la ciencia y eran uno de los grandes grupos intelectuales de la Nueva España. Digamos que lo que generó su expulsión fue sobre todo, insisto, en que ellos obedecían directamente al Papa, no obedecían al rey, o lo obedecían, pero digamos que tenía más categoría para obediencia, era el Papa. Ellos estaban en oposición al regalismo. El regalismo era una doctrina política en la que el rey tenía ciertas facultades mayores que las del Papa, y esto los jesuitas pues lo veían como que no era algo que se debía de llevar a cabo, y continuaron siendo obedientes al Papa. También los españoles consideraban que los jesuitas habían creado, por así decirlo, un estado dentro de sus territorios, entonces lo sentían a ellos como un peligro, además de que los jesuitas ya habían acumulado gran riqueza en los virreinatos de América, es decir, tenían grandes extensiones de tierras, tenían haciendas, tenían un montón de instituciones económicas que habían adquirido a través de su gran capacidad de administración, así también como pues por limosnas, por donaciones, etcétera.
Entonces los jesuitas tenían un gran poder económico en la Nueva España, y esto lo aprovecharon los reyes de España para poder expulsarlos, y una vez que los expulsaran de España y sus territorios en América, decidieron pues quedarse con todo lo que habían acumulado de riqueza los jesuitas. Estas diferencias de ideas que decimos, que hemos señalado, que tenían los jesuitas en torno a los reyes de España, van a ser, van a brillar a que sean culpados, de una revuelta popular ocurrida en 1766 en Madrid, España, conocida como el Motín de Esquilache. Esquilache era el nombre o el apellido de un ministro de Carlos III, el cual desarrolló una ley que tenía que ver con las reglas de vestimenta. Y Esquilache pues manda a ejecutar esta ley debido a que los ladrones en España, particularmente en la ciudad de Madrid, decía Esquilache pues que utilizaban la capa y el sombrero pues para ocultarse, para poder esconderse, y entonces Esquilache lo que decide es modificar la vestimenta de los madrileños, lo que originó que los madrileños realizaran un motín, o sea, buscaban la manera de poder quitar a Esquilache pues del gobierno español de aquella época, lo cual pues sí se consiguió, porque al final lo que es Esquilache fue lo quitaron de su cargo, y finalmente Carlos III pues culpó a los jesuitas de haber provocado que la gente pues se manifestara en contra del gobierno en aquella época. Entonces pues por eso es que se da la expulsión de los jesuitas un año después, en 1767, por órdenes de Carlos III, y aquí en Nueva España por órdenes del virrey, obedeciendo obviamente a lo que había establecido Carlos III. Entonces, como ustedes podrán notar, los jesuitas, como dijimos, tenían un gran prestigio social dentro de Nueva España. Esto va a generar un descontento pues entre la sociedad novohispana, que va a decir que esto es un acto injusto por parte de la corona española, ¿sí? Y bueno, pues los jesuitas fueron expulsados de Nueva España y sus colonias en América, y también de la propia España, en 1767, y como dijimos, el rey se apropió de las propiedades y de la riqueza que dejaron los jesuitas en estos territorios. Entonces, esto es a grandes rasgos las principales consecuencias políticas de las reformas borbónicas. Estas reformas van a traer después, van a agudizar la desigualdad social debido al aumento de impuestos, debido a estas reformas políticas, a este desplazamiento de los criollos, que ellos posteriormente van a generar ideas autonomistas, es decir, van a decidir gobernarse a sí mismos, porque ¿cómo es posible pues que no estuvieran gobernando en el mismo territorio donde habían nacido? ¿Sí? Esas ideas pues a su vez van a generar ya hacia principios del siglo XIX lo que será después lo que es la Guerra de Independencia, ¿ok? Entonces las reformas borbónicas fueron cambios que se establecieron en el siglo XVIII, tuvieron causas económicas y políticas, y pues derivaron en todas estas consecuencias que hemos analizado en este video y en el anterior. Entonces, bueno, aquí estamos viendo cómo se da la expulsión de los jesuitas, cómo fueron escoltados hasta que se embarcaron, la mayoría de ellos, y terminaron en una región de la actual Italia que se llama Bolonia. Ahí en Bolonia, muchos de estos jesuitas, que la mayoría eran criollos, que habían nacido en Nueva España, comenzaron a escribir obras para engrandecer al continente, engrandecer a América de las calumnias que se estaban escribiendo en Europa, porque se consideraba que los americanos pues eran intelectualmente inferiores a los europeos, y pues de esto se encargaron los criollos de desmentir, ¿verdad?, a través de sus obras. Uno de ellos fue Francisco Javier Clavijero, quien escribió su Historia Antigua de México, donde precisamente trata de darle este prestigio a los habitantes del continente americano. Entonces, como ven,
las reformas borbónicas fueron de cierta manera una de las consecuencias que generaría posteriormente la guerra de independencia. Y bueno, por mi parte es todo en este video, espero que haya sido de su agrado. Nos estamos viendo, cuídense mucho, hasta la próxima.